Hola muchachos, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo la entrega del ensayo? ¿Cómo les fue con eso? Bien. La del ensayo, Bien, pues, profe. la del taller, pues, yo estoy todavía ahí. Sí, yo también. ¿Están todavía con la del taller? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguna parte en particular? Profe, lo de los números, ¿cómo se hace para como dividirlo y poder obtener los otros niveles? Para, para dividir, ¿cómo así? O O sea, sea, para poder obtener las decenas, centenas, milésimas, sí, decenas de milésimas. ok, ya entiendo. ¿Sí ¿Alguien se lo ha entiende? podido hacer? Sí, señor. Así, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, ¿cómo lo hicieron? Pues se divide el primer número entre 10.000 y ese mismo número se le saca el módulo. Después, para hallar las unidades de 1.000, con ese módulo que se sacó, se divide en 1.000 y bueno, así sigue el proceso. 10.000, 1.000, después 100, después 10 y pues ya. ¿Más o menos entienden la idea? ¿O, o lo revisamos? Profe, pues a mí me gustaría revisarlo. Miremoslo entonces. Vamos con este, ¿cierto? La idea es recibir un número de 5 dígitos y separarlos pues por dígito a dígito, ¿cierto? Entonces tendríamos, bueno, vamos a empezar por las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000 y las decenas de 1000. ¿Listo? Entonces, aquí dice que nos sugieren utilizar los operadores de división entera y de módulo. Entonces vamos a ir mirando eso paso a paso. Listo. Acá tenemos esto es el ejercicio 9 del taller 2, ¿cierto? Sí. Estamos haciendo 2020. Nuestra librería de siempre. La función principal. Y eso sería, pues, lo básico del programa, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo esto por partes. Voy a apagar aquí el video. Entonces, fíjense que el usuario es quien debe ingresar el número entero, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero esa parte que yo creo que no tiene mucha dificultad para la mayoría. Vamos a declarar una variable que sea número entero. Y en esta variable almacenamos el valor del número entero ingresado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer de aquí
todas las configuraciones que necesitamos. Estándar in, estándar out. Para el flujo, perdón, de salida. Está para el flujo de entrada. Y aquí ya puedo utilizar cout, donde le digo al usuario, por favor, ingrese un número de 5 dígitos. Y aquí mismo recibo el valor de ese dígito y para verificar entonces listo, aquí rápidamente voy a darle aquí de una vez compilar para que me pida guardar el ejercicio taller 2, ejercicio 9. Listo, entonces la compilación fue correcta, ningún error, ninguna advertencia. Vamos a ejecutar nuestro programa. Bueno, aquí las tildes salen un poco extrañas, entonces no nos vamos a enfocar en eso todavía. Y vamos a ingresar un número que puede ser este mismo, 42.339. Y acá tenemos el resultado. El número ingresado fue 42.339. Listo, hasta ahí no he hecho nada. Simplemente recibí el número ingresado por el usuario y lo imprimí acá, tal cual. Listo. Yo creo que hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿cierto? No, señor. No, profesor, ya no sale. Vale, perfecto. Bien. Una vez ingresado el número, tenemos que separarlo en dígitos individuales e imprimirlos cada uno por separado. Bueno, aquí decía que separado por 3 espacios, pero también podemos imprimirlo así. ¿Listo? Entonces la idea finalmente es obtener cada uno de estos dígitos por separado. Entonces, vamos a hacerlo primero con las unidades. ¿Sí? Entonces, voy a declarar aquí una variable que se llame unidades. Y aquí se almacenará el valor de Buenas las tardes, unidades. profe, buenas tardes, perdón, es que tenía, eh, tenía ciertos problemas y entonces tuve que entrar un poco tarde. No ha transcurrido, ¿qué han visto en estos 15 minutos? Perdone que le pregunte. Ok, buenas tardes, no importa. Bien, les estaba, bueno, algunos compañeros me preguntaron, me pidieron un poco de colaboración con este ejercicio, que consiste en tomar el número entero de 5 dígitos y separarlo cada dígito por separado, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces,
simplemente alcanzamos a hacer la entrada del número entero y mostrar que ese número entero pues fue ingresado correctamente. Ahora les voy a mostrar cómo podríamos encontrar el valor de las unidades de ese número de 5 dígitos. ¿Listo? Ok, continúo. Acabo de declarar esta variable, unidades, donde se va a almacenar precisamente es el valor de las unidades del número entero ingresado. ¿Cómo podría yo obtener el valor de las unidades a partir de precisamente ese número entero que acabo de ingresar? Asumamos que, voy a poner aquí en comentarios para tenerlo a la mano, el número entero es este mismo, 42.339. ¿Qué harían ustedes si tienen ese 42.339 y quieren obtener ese último número de las unidades, ese 9, con las operaciones que conocemos? Con el residuo. El módulo, ¿no? Bueno, el módulo. Con el módulo o el residuo, ¿sí? Es este operador. ¿Qué variables serían las que operamos con el operador residuo? Número entero y pues 10.000, 1.000, etc. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con número entero. Por ahora vamos a hallar solo las unidades. Entonces, ¿qué número iría aquí? Sí, recuerden cómo funciona el operador residuo, que es lo que queda de una división que no se puede expresar como un valor exacto. 10, ¿no? Sí, señor. Aquí iría el número 10 entonces. Y tomaríamos, entonces aquí. Profe, una pregunta es que no entendí el 10. Listo. El residuo nos dará como resultado las unidades. Pero entonces, para entender cómo funciona, vamos a declarar otra variable que se llame división. Y vamos a calcular esa misma división, es decir, número entero dividido entre 10. Listo, voy a poner aquí un fin de línea o un enter. Vamos lo mejor, un fin de línea. Bien. Y acá le pongo el inline. ¿Listo? ¿Qué hice acá? Le agregué el inline a esta impresión para que la siguiente impresión que yo haga salga en el siguiente renglón. Y estoy haciendo dos operaciones. Una división, donde tomo el número entero ingresado y lo divido entre 10. Y una operación de módulo de residuo, donde tomo ese número entero y encuentro el residuo que corresponde a la división entre 10. Entonces vamos a ver
Voy a escribirlo así como rápidamente. ¿Listo? ¿Qué acabo de hacer? Aquí voy a imprimir. La división es, e imprimo el valor que Profe, creo que le corresponde a faltó dividir. los dos menor, antes de unidades. Tienes razón, muchas gracias. La división es, imprimo el valor de la división de número entero entre 10. Luego escribo, y el residuo es, y aquí iría el valor de unidades. Entonces vamos a compilar y ejecutar esto. Y vamos a probar este con un número aquí de 5 dígitos al azar. ¿Listo? Entonces, ¿qué esperamos que haga el programa? Que tome este 52.136 y lo divida entre 10. Eso me va a dar 5.213, ¿cierto? Porque es una división entera. Y en el residuo me va a quedar el 6 que no se pudo dividir. Y eso es lo que obtenemos acá. La división es 5.213. Recuerden que no podemos todavía, o no estamos operando todavía con valores, con cifras decimales. Entonces la división se hace entera. 52.136 dividido entre 10 me da 5.213. Y el residuo que queda es 6 precisamente. ¿Listo? Ese residuo que queda corresponde justamente a las unidades. Por eso es que utilizamos el número 10. ¿Listo? ¿Es Para claro? mirar el primer dígito de esos números. Sí, exactamente. Bueno, de hecho sería el primero de derecha a izquierda, ¿no? Pero sí, tomamos ese residuo. Si lo probamos con otro número, pues evidentemente también va a continuar trabajando. No necesariamente tiene que ser de 5 dígitos. De 5 dígitos, en el caso de este programa, no nos vamos a poner a validar, solamente lo vamos a hacer así. Pero fíjense que también funciona con un número que no necesariamente es de 5 dígitos. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 10, eso nos da un resultado entero, y la parte que no se puede dividir porque nos daría un resultado fraccionario es la que tomamos como residuo. ¿Listo? Ese residuo corresponde a las unidades de ese número. ¿Listo? ¿Cómo quedaría entonces para el número 42.339? 42.339. Perdón ahí porque por ese corchete de más que se me fue. Vemos que la división es 4.233 y el residuo es 9. ¿Listo? ¿Se entiende qué es lo que hemos hecho acá? Sí, señor. Listo. ¿Cómo encontraríamos ahora las centenas? O sea, el 3 que corresponde, perdón, a las decenas que corresponden a ese número 3 que está aquí antes del 9. Haciendo el residuo, pero con 100. ¿Se puede hacer? Sí. Vamos a ver qué pasa con ese residuo con 100 antes de demostrar. Entonces, vamos a pensar que tenemos una variable que se llame decenas. ¿Listo? Bueno, me voy a obviar un poquito el comentario por ahora. Y aquí vamos a calcular el valor de las decenas. Según eso, tendríamos
número entero y el operador 100. ¿Listo? Entonces vamos a borrar un poquito esta impresión. Vamos a poner una nueva. Las unidades son, ponemos el valor de unidades. Las decenas son, y ponemos el valor de las centenas. Debería decir decenas. Perdón, sí, gracias. Decenas. Vamos a poner aquí el fin del libro. ¿Listo? Eso haciéndolo con el 100 que ustedes me dijeron que debía operar acá. Si yo ingreso 42.339, obtengo un número ingresado, 42.339. Las unidades son 9, ok, está bien. Pero en las decenas obtengo 39. Yo necesito obtener es solamente el 3. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con la operación que acabo de mostrar acá? Voy a... para acá. Que supuestamente me calcula las decenas. Estoy tomando el número 42.339. ¿Sí? Y a ese número 42.339 lo estoy dividiendo entre 100. ¿Qué pasa? El resultado va a ser 423. Pero el residuo, es decir, lo que yo no pude dividir entre 100 para que me diera una parte entera, es 39. Pero yo no quiero ese 39, solamente quiero el 3, porque el 9 ya lo tengo. Profe, la barra invertida, ¿cómo se hace? ¿Esta o Sí, esta? pero la invertida, esa. Bien, yo la saco con una tecla que está después del 0, pues en mi teclado. Alt y esa tecla. Ah, bueno. Profe, entonces en decenas, después del igual, se pondría la operación que ya está en un paréntesis y al lado del paréntesis otro porcentaje y 10. Puede ser una manera, ¿sí? Entonces, lo que usted me dice es que hagamos algo así. Se me quedó el mouse. Esta operación que está acá, la encerramos entre paréntesis para obligarla a que se realice primero, ¿cierto? Sí, Luego, señor. ¿Luego qué hacemos? Le restan las unidades, ¿no? No, porque si se la resta, no, yo había pensado en un porcentaje y 10, Ok, a para que sea esto, el residuo de esos si a esto le 39. aplicamos porcentaje 10, ¿es lo que usted me Sí. dice? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener ese resultado en el valor de decenas. Entonces vamos a verlo en el valor de decenas. 42.339. Bueno, esa operación lo que hace es obtener el 9 y no obtener el 3 que yo quiero. ¿Sí? Pero sí, vamos, Ok. vamos por buen camino. La forma en la que estamos calculando las decenas no es correcta. Entonces hay que modificar esa forma en calcular las decenas. Alguien decía que le restáramos las unidades. Quedaría en 30. Exacto. Ahora sí podemos aplicar otra operación, porque ya tenemos el 30 y no necesitamos el 30 sino 3. ¿Cómo podemos obtener ese 3 a partir de un 30? Dividiéndolo en 30. Dividiéndolo en 10, perdón.
Exacto. Entonces, voy a quitar este paréntesis de acá. Sabemos que por precedencia de operaciones igual se va a hacer primero este módulo que la resta. Y luego sí, divido este resultado entre 10. ¿Listo? Al hacerlo así, me aseguro de obtener el 3 en el valor de las decenas. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Otra forma que se me ocurre es, si nosotros ya estamos haciendo esta división entre 10, ¿sí? ¿Recuerdan el resultado del número entero dividido entre 10? No, yo no me acuerdo. Eso era todo el número antes del último, ¿no? O sea, 4233. Exacto. Aquí nos daba 4233. A eso también le podría aplicar la operación de módulo entre 10 y ahí sí obtendría el 3 que busco. ¿Listo? Esa es otra alternativa de hacerlo. No entendí muy bien la que me comentan por acá en el chat. Dice que es restar. ¿Sí? Entonces toma las decenas, luego las divide por 10.000. Ese número lo resto con la multiplicación de las decenas por Yo también lo 10.000. hice mucho más complicado de lo que parece ser. Ok. Sí, se ve un poco complicado. Es que yo, digamos, para hallar las unidades, a mí me tocó primero sacar el módulo dividido en 10.000, luego el módulo en 1000 y así hasta 10. Yo en mi caso lo que hice fue, por ejemplo, coger, digamos las decenas, las dividía en 1000, luego cogía ese número, lo multiplicaba por de nuevo las decenas que están multiplicadas por 1000 y eso como que me daba como, sí, el módulo y luego eso se dividía por 1000. No sé, un regadero, que es que encontré una fórmula matemática y ya. Bueno, vamos a ver cómo nos va con las centenas. ¿Cierto? Aquí declaré la variable centenas. Vamos a intentar hacerlo de una forma parecida. Entonces, centenas sería, vamos por ahora a mirar cuánto da número entero módulo 1000. ¿Listo? Solito, por ahora. Para verlo paso por paso. Aquí veríamos. Vamos a cambiar este en line. Bueno, dejamos el inline. Las centenas son, y aquí ponemos el valor de variable centenas. Obviamente esto no nos va a dar el resultado todavía, pero nos puede dar un indicio. ¿Listo? Entonces 42.339. Y en centenas nos queda lo que no queremos. Este 3 y este 9. ¿Sí? Este es el resultado de número entero módulo 1000. ¿Qué pasa si nosotros hacemos lo mismo? Le restamos, primero, restémosle unidades, así como lo hicimos acá. Es más, hagamos lo mismo. Dividámoslo entre 10. $42.339. Bueno, le quitamos el 9, lo mismo que habíamos hecho en las decenas. Pero todavía nos falta quitarle un 3. ¿Cómo hacemos? Siguiendo esta misma lógica. ¿Alguna idea? Profe, ¿no puede ahorrarse todo eso y, digamos, solamente dividirlo en 100 y ya? Si lo divido en 100 y ya.
O sea, pero quiten lo de las medias. Creo que no pasa nada así. Si le quito las unidades, Ajá. puede Exacto. ser 42.339. Bien. En teoría funciona también, ¿cierto? Vamos a probarlo con otro número. Pero ese 3 que está, bueno, no, Para saber que ese 3 no es el mismo 3, vamos a probarlo con este número. ¿Sí? Unidades, decenas y centenas. ¿Sí? Está funcionando. Recuerden que hace número entero, módulo o residuo 1000. Él toma el número entero, que está aquí, lo divide entre 1000, pero solo la parte entera. ¿Cierto? El residuo lo agrega en esta operación, 339. Pero yo puedo aprovechar esa misma operación entera, ¿sí? Aquí en lugar de tomar el residuo, lo hago la división entre 10 y obtengo ese 3, perdón, entre 100, y no tengo ni siquiera que restarle las unidades. Voy a hacer lo mismo acá, lo puedo borrar. Voy a ponerle aquí unos espacios para que se vea un poquito más legible. Vamos a probarlo de nuevo con 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense, las unidades ya entendimos cómo los hacíamos, simplemente hacíamos el módulo entre 10. Las decenas, estamos tomando el número 1, 2, 3, 4, 5, 12.345. Le hacemos módulo 100, entonces eso me va a quedar 45, que es lo que no se puede dividir entre 100. Y a ese 45 lo divido entre 10. Ya sé que como es división entera, me va a dar el 4 y no el 45. Fíjense que aquí hago división y no módulo. ¿Sí? Si hago módulo, siempre voy a obtener las unidades. Bueno, las unidades sí, aquí como era dividido entre 100, las decenas y las unidades. ¿Sí? Las que no me interesan. Por eso aquí va la operación de división. De esta manera, las unidades las obtengo con 12.345 mode o residuo 10, me queda el 5. Para residuo 100 me queda 45 y luego yo a ese residuo le saco división o lo divido entre 10. Para las centenas me queda 345, esas 345 los divido entre 100 y obtengo el 3. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Nos faltan, entonces, en ese orden de ideas que nos falta, las unidades de 1000 y las decenas de 1000. Pero ya podemos ver intuitivamente perdón, decenas. Ya podemos ver intuitivamente cómo podemos obtener esos valores. Por ejemplo, ¿cómo obtendríamos el valor de las unidades de 1000? Sería número entero entre paréntesis, Número entero, residuo 10.000, recibo 10.000, muy bien. slash fuera de paréntesis, Las división
en 1000. Entre 1000. Correcto. Vamos a hacerlo aquí. Las unidades de 1000 son unidades 1000. ¿Sí? Lo probamos con 42.339. Ya sale el 2. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es tomar ese número, le aplicamos el residuo, que es esto, de dividirlo entre 10.000. Solamente 4 funciona para división entera, lo demás queda como residuo, que es el 2.339. Y a ese 2.339 de residuo lo dividimos entre 1000, y como estamos aplicando división, nos vamos a quedar con la parte entera, es decir, con el 2, que son, o que representa, las unidades de 1000. Para las decenas de 1000, el procedimiento va a ser muy similar. Entonces aquí vamos a tener decenas de 1000. El módulo ya no va a ser entre 10.000, sino entre 100.000. Y aquí vamos a tener división entre 10.000. Y ponemos acá decenas de 1000. Y acá ponemos decenas 1000, que es el nombre de la variable. ¿Listo? Aplicamos, compilamos y ejecutamos. 42.339. Y ya podemos ver las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000, las decenas de 1000. Podemos ordenarlas podemos ponerlas en el orden que, por ejemplo, aquí aparecen, que es al revés: decenas de 1000, unidades de 1000, centenas, decenas y unidades. ¿Sí? Eso simplemente lo modificamos cambiando estas instrucciones de impresión. Podemos imprimirlo todo dentro de un mismo mensaje, como dice también en el enunciado del problema, separado por 3 espacios. ¿Sí? Ok, ¿Sí? una pregunta para quedar un poco más claros. Cuando, por ejemplo, yo coloco el porcentaje y el igual, ¿eso realmente me está diciendo que el módulo debe ser igual a...? Es que no entiendo esa parte. ¿Dónde está O el sea, porcentaje del igual? yo, pues, por ejemplo, estoy tratando de hacer cuando el número es par. Entonces, yo coloco que, por ejemplo, la variable, coloco el porcentaje y coloco el igual. Pero no sé, o sea... Creo que ya entiendo. Usted se está adelantando un poquito. Debe estar ubicando una instrucción que sea más o menos esta, ¿sí? Porcentaje igual. sí, exacto. Ok. Bueno. Esas son, pues, instrucciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero tienen la misma, pues es una forma compacta de escribirlo. Entonces, digamos, vamos a hacerlo aquí con el ejemplo de las ¿Para qué era unidades. el porcentaje igual, profe? No escuché bien. Es una forma de escribir una instrucción de esta forma. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es como número entero, porcentaje igual 10. Lo que hace es O a sea, por número ejemplo, entero, sí, en otra operación como, no sé, número entero más igual 5, entonces sería el número entero más 5. exactamente, pero la agrega o la almacena en la misma variable número entero.
¿sí? Entonces aquí en este caso, si número entero es 42.339 y yo hago esta instrucción, el valor de número entero pasará a ser el valor actual de número entero, es decir, 42.339, residuo 10, por lo tanto, ahí voy a obtener, en esa misma variable, número entero, me va a quedar almacenado el 9, ¿sí? Es decir, el resultado de esta operación queda guardada en la misma variable número entero. ¿Sí? Por ahora, para evitar confusiones, es mejor que trabajemos los comandos así. Ya en una o en un par de clases estaremos viendo para qué son útiles este tipo de instrucciones. Por ejemplo, lo que el compañero decía. Si yo hago esto, número entero más igual 10, lo que hago es a ese valor de número entero le agrego 10. ¿Sí? Le sumo 10, pero lo almaceno en la misma variable. ¿Listo? Si quieren voy a comentar un poquito esto para mostrarles. Hagámoslo con un comentario largo. ¿Listo? Y vamos a imprimir. Faltaron aquí los operados. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Número entero es el valor que ingresa el usuario. Aquí luego voy a imprimirlo tal cual lo ingresó el usuario. Al hacerle esta operación, más igual 10, lo que hago es sumarle 10. Por lo tanto, espero que la salida sea 42.349. 42.339. El número ingresado fue, y acá, cuando yo imprimo otra vez número entero, después de hacer esta operación, le agregué 10, pero que ese número más 10 queda almacenado en la misma variable número entero. ¿Listo? Con el operador de módulo, pues va a pasar lo mismo. 42.339. Lo que va a hacer este comando es tomar este 42.339, sacarle el residuo de la división entre 10, que ya sabemos que es 9, y almacenarlo otra vez en esa misma variable número entero. Ah, ya, profe, ya entiendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, para nosotros no es muy útil porque nosotros vamos a seguir requiriendo, fíjense que por eso comenté esta parte. Vamos a seguir necesitando el valor de número entero tal cual como lo ingresó el usuario. Entonces, esta instrucción no nos ayuda mucho en este caso. Por eso estamos utilizando otras variables. En unidades almacenamos unidades, en decenas, decenas y así sucesivamente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Acá en esta operación, número entero, módulo 100.000, si yo sé que es un número de 5 dígitos, yo me puedo ahorrar digamos, esta operación y dejar simplemente número entero dividido entre 10.000. Ya sé que número entero dividido entre 10.000 me va a dar 4. ¿Sí? Y no tengo que hacer la operación de residuo. Sin embargo, por comodidad, pues es mejor dejarla así. Voy a borrar esta. Y ahí tendríamos ya entonces lo que corresponde a ese ejercicio número 9 del taller. 42.339. Separado, dígito a dígito. Y en cada una de estas variables están almacenados esos dígitos. Incluso este operador, esta variable de Profe, división, la podemos borrar. ¿Sí? no, ya no, nada.
Ok. Podemos probar con otros números. ¿Qué pasa si ingreso, perdón, un número que no es de 4 dígitos? Entonces voy a ingresar, de 5 dígitos, voy a ingresar un número más pequeño. ¿Sí? O puedo hacerlo con un número más grande. Profesor, ¿qué tal con un número negativo? Ok, fíjense, antes de pasar con el número negativo, fíjense que acá no estamos tomando el 1, ¿sí? Simplemente llegamos hasta unidades, perdón, hasta decenas de mil. Nos faltaría agregar una línea para calcular las centenas de mil, en este caso de 6 dígitos. ¿Qué pasa si lo hacemos con un número negativo? Vamos a poner el mismo número, 42.339. Todos los resultados, por supuesto, se ven pues, reflejados con el signo menos. Entonces, en ese caso, tendríamos que considerar si se van a ingresar números negativos, que deberíamos tener en cuenta, bueno, si tenemos que multiplicarlo por -1, si tenemos que quitarle ese signo, o si el número es negativo, haríamos estas operaciones, por ejemplo, con -10. Aquí -100, -1000 y así sucesivamente. Obviamente tendríamos que incluir el paréntesis acá para forzar ese menos primero. Pero también se puede hacer con números negativos, solo que hay que tener en cuenta esa, digamos, esa posibilidad en el momento en el que yo defino la forma o la estructura de mi programa. Por eso, profe, lo que nosotros habíamos realizado solamente era para números positivos. Correcto. Y cambiándole el signo a todos los números que se opera el residuo. ¿Se dice así? Sí. Entonces, por ejemplo, voy a cambiarle el signo simplemente acá a unidades. ¿Sí? Y voy a ingresar un número negativo. Ok. No, creo que no se puede hacer la operación así. Tengo que ponerle ese signo aquí, precedido a número entero. Un poco. Pues ahí dice que retornó con un valor de 1. El error. Sí, es que como 0, normalmente es que se ejecute exitosamente, entonces 1 normalmente quiere decir que hay un error. No sé por qué no funcionan los negativos. Poniendo en paréntesis toda la operación, profe. Vamos entre paréntesis esto y luego también ponemos entre paréntesis toda la operación. No sé, me tocaría revisar la documentación de esa operación. Aunque yo decía el negativo por fuera de un paréntesis. ¿Esto? No, tampoco. Sí. Profe, no sería mejor multiplicarlo por -1 porque ahí piensa que es una resta. Eso creo que no lo funciona. Sí, claro, ahí funcionaría, pero creo que el problema es que no está asignando ese -1. No sé por qué no está interpretando ese -1. Se supone que la variable es entera. Creo que arriba creo que hay como un permiso denegado. Eso es lo que dice la documentación del mensaje. Mucho más al final. Que no hay un permiso denegado, supuestamente. Sí, porque no puede hacer esa operación, no sé por qué no. Fíjense que si yo dejo el 1 normalito, ay, tampoco lo está haciendo. Es que, bueno, a mí cuando me pasa eso, pues yo vuelvo, cierro y vuelvo a abrir el programa y vuelve a servir. Bueno, sí puede ser problema ya del entorno de desarrollo. Ya estaba molestando mucho. Sí. Fíjense que aquí esto ya lo habíamos compilado.
De que compilemos normal. Sí, es raro. Bueno, realmente nunca me ha pasado algo así, pero Pero siempre hay una primera vez. siempre hay una primera vez, correcto. Sí, entonces voy a compilar así para verificar que ya está funcionando. No sé qué está pasando. ¿Qué modifiqué? No sé qué está pasando por acá. Se tiene que Es crear una extraño. carpeta, ¿no? Dice que no tiene donde guardar o algo así. No puede abrir archivo de salida. Bueno, puede ser este archivo que se genera acá. Códigos. No está en. Puede ser este archivo. Le ponemos todo esto. Bueno, también es que Ah, me profe, olvidé de cerrar todo eso. ya sé por qué tiene, es porque está sincronizándose con ese OneDrive y el OneDrive tiene una prioridad. Entonces la única forma me pasa con Dropbox a veces. Entonces es por permisos de OneDrive. O bueno, no sé si lo tiene con Dropbox. Pero es que está guardando el archivo en la nube, entonces no le va a dejar ejecutar nada ni modificarlo hasta que se suba. Sí, pero no era precisamente ese archivo CPP, sino un archivo que se genera .exe, el del problema. Ese era el del problema. Entonces, en teoría ya podría multiplicar acá por -1. Y voy a volver a compilar. Sí, ahí ya funciona. Ah, Y pongo el número negativo, 42.339. Sí, las unidades ya se han corregido. Sí, pero entonces tendría que considerar si el número es negativo o si el número es positivo antes de saber si lo opero con signo positivo o con signo negativo. Pero en teoría funciona en ambos casos. Solamente hay que modificarle Aunque ese mira que el signo. 9 te quedó positivo, profe. Sí, porque le acaba de poner este -1. ¿Sí? Así fue que Ah, ok, ejecuté el sí, sí. código. Sí, entonces eso fue lo que hice y por eso ahí ya el 9 quedaba positivo. Aquí dejándolo de la forma original. Voy a cerrar este. Bueno, pero en sí, si uno tiene un número de 5 dígitos negativo, sus unidades quedan negativas. ¿O no? Bueno, ahí ya dependería de la forma en la que uno quiera expresarlo, ¿no? Pero sí, puede ser unidades negativas, decenas negativas, centenas negativas, unidades de 1000 negativas y decenas de 1000 negativas. ¿Listo? Entonces, igual en el ejercicio, vamos a suponer que todos los números son positivos para, digamos, no lidiar por ahora con esa ambigüedad. ¿Listo? Profe, yo tengo otra pregunta. Es que no Listo, tengo muy profe. claro en qué se diferencia el Listo, profe. printf del cout. O sea, es que he visto que en varios sitios escriben el print para escribir como para imprimir algo en la pantalla, pero pues nosotros siempre usamos el cout, entonces no veo En la C++, diferencia. printf, Sí, profe. bueno, hay muchas variantes. Puede ser que no sea exactamente C++, pero si es C++, seguramente está asociado a otra librería o a otro archivo diferente a IOStream. ¿Sí? Ah, vale, profe. Es lo único.
Ah, listo, profe, gracias. Pero sí, evidentemente con printf seguramente también podemos hacer cosas parecidas a esto. ¿Listo? Bien, entonces dejamos el ejercicio del taller ahí. No sé si tomamos una pausa de 5 minutos y volvemos ahorita y continuamos. ¿Les parece? Listo, profe. Voy a parar la grabación. Mayor que N2, N2 mayor que N2 mayor que N3 y N3 mayor que N1. ¿Sí? Es como un ciclo ahí. Poner Que las si tres la, aquí en la misma condición. o sea, esas son las condiciones que se van a evaluar. Entonces, por ejemplo, si la primera y la segunda son verdaderas, entonces N3 es el número menor, por ejemplo. Y así. Ah, ok. Si la primera es falsa y las siguientes dos son verdaderas, entonces N1 es el menor y el otro es el mayor y cosas por el estilo. Sí, aquí como lo dicen en el chat, puede utilizar con la instrucción switch case. Pero es que parece solamente puede ser con una variable, ¿no? O sea, una variable que tenga cierto valor, pero ahí tendría son tres valores distintos, porque o sea, son tres condiciones y cada una puede ser verdadero o falso. Entonces no sé cómo usar ese así. Podremos hacerlo de pronto. Pues en ese caso habría que generar las combinaciones entonces. No habría como una forma de decir que si una y dos tal cosa, si tres y cuatro tal cosa. O la otra sería que usted utilizara variables como variables auxiliares. Que me diga, por ejemplo, comparación 1 no la voy a declarar todavía. Entonces, número 1 mayor que número 2. ¿Sí? Entonces ahí me quedaría guardado una variable de tipo booleana que todavía no hemos visto tampoco. Entonces, Eso es esto, una variable booleana, así se puede declarar como eso es verdadero o falso. sí, O sea, solamente faltaría colocar bool comparación uno y ya. correcto. Eso nos podría ayudar y luego usted lo podría evaluar de alguna forma con el switch case ahí sí, utilizando ese tipo de variables. Profe, una pregunta. ¿Uno cómo hace para, por ejemplo, cuando uno quiera leer ciertos datos, prohibir el ingreso de datos char o string? Prohibir el ingreso de letras, por ejemplo, en algo. Eh, bueno, hasta ahí no hemos llegado todavía. Tenemos que buscar una instrucción que me averigüe Profe, es que esto es muy emocionante. el Sí, tipo, sí, sí, sí. sí, que nos permita averiguar el tipo de variable ingresada. Entonces, por ejemplo, acá, cuando pedimos sein, vamos a hacer, aquí modifiqué los paréntesis. Voy a quitar el if. Sí, entonces voy a poner acá, así, letras. Interpreta como set, porque no hay realmente ningún número entero. Entonces, tenemos que buscar una función o un comando que nos permita interpretar el tipo de variable ingresada y en ese caso utilizaríamos de pronto una estructura condicional, puede ser un if, para que si ese tipo de variable no es el que yo quiero, eh, no sé, le pida al usuario que ingrese un nuevo valor o se termine el programa. De hecho, ahorita mismo no recuerdo cómo es la sintaxis de esa función, sé que existe, pero debe ser debe ser algo así como type y la variable, no sé, digamos número entero. Pero no recuerdo ahorita muy bien la sintaxis, entonces no, algo así debería funcionar.
Profe, yo creo que pues ya la duda del taller está aclarada. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy de tema? Vamos a empezar a hablar un poquito de instrucciones de control. Bueno, de hecho ya habíamos hablado un poquito de unas instrucciones que vamos a ver más adelante, que son el if, el otro tipo de if que es if-else, ¿sí? Y la estructura while, de las que ya habíamos hablado cuando estábamos trabajando en PCI. Antes de eso, pues, hablamos un poquito de la estructura de los programas. Entonces, los programas en C++ y en la mayoría de los lenguajes de programación tienen una ejecución secuencial. Eso quiere decir, si nosotros nos devolvemos acá a estos programas, de hecho, si vemos cada una de esas líneas está numerada, se ejecutan en estricto orden descendente. Entonces, primero se ejecuta la línea 1, aquí no hay nada para ejecutar. Entonces, realmente la primera ejecución sería esta, donde se llama a la librería de IOStream, pero todas van en orden descendente. Eso es lo que llamamos estructura secuencial. Por supuesto, hay otros comandos para que nosotros podamos movilizarnos de uno a otro lugar dentro de nuestro programa, pero la idea de una programación estructurada es esa, que todos los programas podamos escribirlos y podamos ejecutarlos con una secuencia lineal descendente, de tal manera que sean fáciles de entender, sobre todo, y de leer, ¿sí? Entonces eso es lo que conocemos como ejecución secuencial. Dentro de esa programación estructurada, las instrucciones que nos permiten controlar cuál es la siguiente instrucción a ejecutar, las podemos clasificar en tres tipos de estructuras. Entonces tenemos la estructura de secuencia, que es básicamente la que está por defecto, se ejecuta, apenas se ejecute la instrucción en la línea 6, se ejecuta la instrucción en la línea 7 y así sucesivamente. Tenemos las estructuras de selección, entonces ahí es donde caben las estructuras tipo if, donde yo puedo tomar uno o dos caminos dependiendo del valor de una condición. Entonces más adelante va a aparecer que no solamente nosotros contamos con la función if, condición, me perdonan aquí un poquito la sintaxis, simplemente es para explicarles, instrucciones. Si le agregamos esto, else, vamos a tener instrucciones alternativas. ¿Qué quiere decir? Esta estructura, que se llama estructura de selección, y de acuerdo al valor de la condición, me permite decir si después de ejecutar la línea 24 y la línea 25 se ejecutan la 26 o saltamos directamente a la 30. Básicamente es eso. En el contexto de estructuras o de ejecución secuencial. Y la otra, el otro tipo de estructuras son las estructuras de repetición. Entonces, para las estructuras de repetición son las que ya conocemos del para o del for y del mientras o del while. ¿Listo? Pero efectivamente, estas nos permiten que si en algún momento yo tengo que repetir el ciclo, pueda volver y ejecutar una instrucción de mi interés. ¿Listo? De estas tres maneras es que yo puedo ejecutar, o que en general yo puedo manejar la secuencia de ejecución de mi programa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les decía, la estructura de secuencia es la que nos permite que, a menos que se indique lo contrario, las instrucciones se ejecuten una después de la otra. Entonces, si no aparece ninguna otra estructura, así como los programas que hemos visto, se ejecutan línea por línea,
en estricto orden. A eso nos referimos con estructura secuencial. Tenemos las instrucciones ahora de selección que les comentaba. Nos permite tomar un camino alternativo o decidir si ejecutar o no un tipo de instrucciones. Nosotros alcanzamos a ver brevemente la instrucción if, la clase pasada, donde teníamos if, la condición y la secuencia de instrucciones. En el caso de la instrucción if, hablamos de una instrucción de selección simple. ¿Por qué? Porque simplemente se decide si se ejecutan o no se ejecutan un conjunto de acciones. ¿Listo? Entonces la estructura if, bueno, ya aquí la acabo de borrar, tiene esta forma. ¿Sí? If, condición, y si la condición se cumple, se siguen una serie de instrucciones. Si la condición no se cumple, no pasa nada. Se salta aquí a la línea inmediatamente posterior a la estructura de secuencia. Pero también mencionamos que existe el if-else. ¿Qué hace el if-else? Entonces, el if-else nos va a permitir seleccionar ahora entre dos caminos. ¿Sí? Entonces, si la condición se cumple, ejecuta esto, y si no se cumple, ejecute esto. Esta condición siempre será de tipo booleana, es decir, verdadero o falso, se cumple o no se cumple. De tal manera que yo puedo escoger entre este camino o este camino. Profe, una pregunta, ahí solo se colocaría else y no la condición. Aquí solamente colocamos else porque la condición ya se evalúa dentro del if. Entonces, vamos a decir, con el ejemplo, si número entero es mayor que 1000, entonces vamos a ver ese número entero. ¿Sí? Y si no, pues vamos a ver ese número entero. Podemos, no sé, para visualizarlo dividido entre 10. Sabemos que la división va a ser entera, pero es para marcar la diferencia. Vamos a ver si no se me pasó nada, pero ahí. Ah, está bien. Entonces, aquí vamos a ingresar a número entero. Por ejemplo, 2500, bueno, 25.000 es mayor que 1000, ¿sí? Entonces, se va a ejecutar esta instrucción y vamos a ver simplemente acá donde está número entero. Pero si agregamos o si escribimos un número ahora sí, si escribimos un número, entonces que no cumpla esa condición, digamos 500, vamos a ver ese 500 dividido entre 10, que es 50. ¿Sí? Entonces, la condición se evalúa acá, después de la palabra clave if. Si es verdadero, se ejecuta esto, y si es falso, se ejecuta esto. De tal manera que yo no necesito agregarle ninguna instrucción adicional, ninguna condición adicional a la parte de else. También vamos a ver, y de hecho ya lo mencionamos, que sí se puede, después de else, agregar un if. ¿Sí? Entonces aquí podríamos agregar una condición que, bueno, ya sabemos que el número no es mayor que 1000, pero verifiquemos si el número es mayor que 500. ¿Sí? Esa sería la forma en la que yo podría incluir una nueva condición. De pronto nos puede servir para el de mayor, el de encontrar el número mayor y el número menor de esos números, aunque la idea era que aquí lo hiciéramos
simplemente con la estructura if, no utilizando if else, ni mucho menos switch o if else if, ¿sí? Y el switch, que no lo vamos a ver hoy, nos va a permitir seleccionar entre varias acciones, pero sí, como lo decían ustedes, depende del valor de una variable o de una expresión entera. Entonces tenemos que asociar el valor de una variable a esa expresión switch case para poder utilizar esta estructura a manera de interruptor. Rápidamente mencionaría las instrucciones de repetición, donde tenemos a while, do while y for. Entonces nosotros conocemos el while y el for, que realizan la acción. O sea, primero averiguan la condición, o primero averiguan, en el caso del for, primero definen número de iteraciones y luego sí realizan las instrucciones pertinentes. El do while evalúa primero las instrucciones y luego verifica la condición. De tal manera que con el while y con el for es posible que haya alguna instrucción que nunca se ejecute, ¿sí? Que se pueda ejecutar 0 veces un conjunto de instrucciones o el cuerpo, que es lo que está dentro del corchete. Mientras que con el do while garantizamos que al menos una vez el grupo de acciones o el grupo de instrucciones se van a ejecutar, porque primero se ejecuta y luego se evalúa la condición. ¿Listo? Profe, no lo había entendido esto. ¿Cómo era para hacer la idea que tenía de si tal valor, o sea, como en un conjunto de valores, algunos tomaban verdadero y falso, quisiera tal cosa u otra? ¿Cómo era que se hacía eso? ¿Cómo fue que dijo que se podría hacer? A ver, lo básico sería evaluar la condición así. If else, ¿cierto? La condición es verdadera, haga esto. La condición es falsa, haga esto. Digamos que es posible que si la condición es falsa, yo pueda evaluar una nueva condición, que es lo que les decía. Número entero. Sí, bueno, si sabemos que, bueno, aquí sabríamos que es menor que 1000 o menor o igual que 1000, porque no es mayor, es decir, esa condición no se cumple. Pues como sabemos que esa condición no se cumple, vamos a tener un número menor o igual que 1000. Entonces yo voy a verificar si, bueno, de pronto no alcanza 1000, pero sí puede ser mayor que 500. ¿Sí? Eso sería una forma de agregar una segunda instrucción if aquí dentro de la estructura de else. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta o no entendí. Y si esa no se cumple, ¿qué se hace? ¿Se puede colocar otro else o no? Sí, aquí iría un else al final. Puede ser. No es necesario, pero puede ir ese else al final, donde se haga una tercera secuencia de instrucciones. ¿Sí? Entonces, si la primera es falsa, se va al segundo. Y si ese es falso, Sí, se va al tercero. Así, ¿cierto? correcto. Ah, Digamos, es parecido a lo que me preguntaban, solo que aquí no se ejecutan al mismo tiempo. Se evalúan, de todas maneras, primero se evalúa esta que está aquí arriba en el if, luego se evalúa la que, y solo si no se cumplió la de arriba, se evalúa la siguiente. ¿Sí? Pero sí me permitiría evaluar varias condiciones dentro de la misma estructura. Bueno, las de repetición las vamos a dejar por ahora de un lado. Vamos a enfocarnos un poquito más en las de selección. Bueno, antes de eso, la forma de combinar las instrucciones de control que vimos, que son de secuencia, de selección o de repetición, es apilarlas. Eso quiere decir una detrás de la otra,
o anidarlas, que es algo parecido a lo que estamos haciendo acá. Es decir, este if está dentro de esta estructura else, y aquí hay una estructura también de orden secuencial dentro de ese if. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable de anidar, vamos a tener algo dentro de otra función. Y acá tenemos entonces la sintaxis como tal de la estructura if, que ya la conocíamos. Fíjense que acá no aparecen, esto es C++, esto es pseudocódigo, lo de abajo sí es C++. Aquí no aparecen los corchetes, porque realmente no son obligatorios, solo que se acostumbran a poner, porque si yo no los ubico, solo se ejecuta esta instrucción. La siguiente se toma como una instrucción de aparte. ¿Sí? Entonces, por orden y como buena práctica de la programación, se acostumbra que después de esas estructuras if, else, while, for y todas estas estructuras, utilicemos las llaves para indicar cuál es el cuerpo de esas estructuras. ¿Listo? Entonces aquí vemos la estructura. ¿Cómo? Se lo escucha un poquito entrecortado. Bueno, decía que si la conexión a internet es inestable. Decía que la estructura, que la sintaxis no me obliga a poner las llaves que yo estaba ubicando en el entorno de desarrollo en Dev C++, pero que sí son una buena práctica de programación ubicarlas. ¿Listo? Entonces, esta no es obligatorio, pero es una buena práctica para evitar errores lógicos. Errores lógicos son aquellos que, a pesar de que el programa está bien escrito, no se ejecutan o no hacen lo que uno pretende que haga. Esta ya la conocemos, el if. ¿Sí? Evaluamos la condición. En este caso vamos a verificar si la calificación del estudiante es mayor o igual a 3 y la respuesta sería aprobado. Y ahí solamente hacemos eso. Si la calificación es mayor o igual que 3, el estudiante está aprobado. Para incluir la otra condición, entonces agregamos la parte de else, que ya la acabamos de ver, donde si no es mayor o igual a 3, quiere decir que es menor que 3. Por lo tanto, el estudiante va a estar reprobado. ¿Sí? Esta es la que conocemos como doble, instrucción de selección doble, o if else, que es la que acabamos de mencionar aquí, en este lado, antes de agregar esta instrucción. ¿Sí? De la misma manera, ya vimos que podemos agregar, fíjense acá, si la calificación es mayor o igual que 4, entonces tenemos un excelente. De lo contrario, entonces se evalúa si es mayor o igual a 3, e imprime aprobado. Y si ya definitivamente no se cumple ninguna de las dos, entonces ahí es donde tenemos que imprimir el reprobado. En ese caso, tenemos algo así. De hecho, por sintaxis deberíamos agregarle aquí, por sintaxis no, por buena práctica de programación, estas indentaciones que nos ayudarían acá. Esto sería como la forma correcta de hacer. ¿Sí? Con el else, aquí los paréntesis, y dentro de ese else, anidado, recuerden, o sea, por dentro de, tendríamos otra estructura if. Pero esto, pues, deja de ser, pues, deja de ser práctico, y por eso, bueno, aquí no aparece, por eso es que tenemos la que les comentaba hace rato. Le quitamos eso, tenemos el else if, y es ya una convención utilizada
de tal manera que toda esta se convierte en una sola estructura. Bien, aquí lo que les decía que pues es importante el uso de las llaves para evitar problemas como por ejemplo que un else se alinee con un if que no corresponde. En este caso, este if lleva toda esta instrucción por dentro y el else corresponde al primer if. Si yo le quito las llaves, el programa, a pesar de que encuentre la indentación así, va a interpretar que esto es una sola estructura. Y eso pues nos puede acarrear problemas lógicos. Entonces, por eso es importante siempre mantener el tema de las llaves. Y pues antes de... O no, dejemos las instrucciones de repetición para la próxima clase. ¿Sí? No vamos a ver todavía el switch. Ya vimos el if, ya vimos el if else y vimos el if else if. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como una prueba rápida de las estructuras if con los ejemplos que estaban en las diapositivas. ¿Es cierto? Y tenemos el in main, return 0. Vamos a utilizar la variable calificación. Vamos a ponerla de 0 a 100 para que sea un poquito más dinámico, ¿sí? Porque si lo usamos de 0 a 5, pues con valores enteros no va a tener mucho sentido. Y vamos a pedirle al usuario vamos a pedirle al usuario que ingrese una calificación. Y esa calificación la vamos a almacenar precisamente en la variable calificación. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco rápido. Sabemos que la calificación va a ir de 0 a 100, entonces no voy a poner ningún tipo de validación de que esa calificación no lleva tilde. Sabemos que esa calificación pues la vamos a utilizar nosotros de 0 a 100. Por ahora no vamos a ponerle ningún tipo de validación. Validación es lo que preguntaba el compañero, de si uno pues utiliza una variable o si el usuario ingresa una variable que no corresponde. Por ahora no nos vamos a enfocar en eso. Y entonces vamos a verificar. Sí, entonces calificación es mayor que 60, que sería el equivalente a 3. ¿Sí? Entonces aquí iríamos con standard out aprobado. ¿Cierto? Y ejecuto. Vamos a ponerle prueba 4 a este código. Fíjense, aquí al compilar me muestra que hay un error de sintaxis porque yo escribí iostream y es iostream. ¿Listo? Vuelvo a compilar. Aquí tengo un problema porque estoy utilizando el operador de flujo equivocado. ¿Sí? El compilador es nuestro amigo en ese aspecto, porque a veces uno por escribir rápido no se fija y comete errores de sintaxis. ¿Sí? Entonces el compilador nos ayuda a identificarlos rápidamente cuando son errores de sintaxis. En este sentido, si ingresamos la calificación, por ejemplo, 50, que es menor que 60, no vamos a ver nada. Pero si ingresamos una calificación que es mayor que 60, o sea 70,
vemos el mensaje de aprobado. Esto con la estructura if sencilla. Ya saben que podemos agregarle una estructura else acompañándola. Y entonces, si no es Profe, mayor, ¿sí? las llaves serían como para especificar lo que tienen que hacer luego del if. O sea, si la condición del if se cumple, luego seguiría el proceso que está dentro de las llaves. Correcto. Es lo que denominamos el cuerpo del if. Ah, vale, profe. Cuerpo del if. No, mejor lo pongo aquí después. Y aquí iría el cuerpo del else. Entonces, si no es mayor que 60, entonces quiere decir que no aprobó, entonces está reprobado. Sencillo. Entonces ahora, cuando yo ingrese ese valor de 50, me va a decir que está reprobado. ¿Listo? Pero resulta que yo quiero evaluar más condiciones. Por ejemplo, si es mayor que 90, que me diga excelente. Si no es mayor que 90, ahí sí verifique. Calificación. Faltó la A. Si calificación no es mayor que 90, pues miremos si al menos es mayor que 60 para saber si está aprobado. Perdón. Anda. Out. Aprobado. ¿Sí? Y yo puedo agregar tantos else if como considere necesarios. Entonces, bueno, está bien, no sacó 60, reprobó, pero sacó, no sé, 40. Entonces, digamos que tiene que habilitar. ¿Sí? Pero fíjense cómo se van ejecutando estas instrucciones. Primero se pregunta si es mayor que 90. Luego, como no es mayor que 90, pregunta si al menos es mayor que 60. Luego se da cuenta, esto con el else, de que tampoco era mayor que 60. Entonces va a verificar si al menos sobrepasa los 40. Y si ni siquiera sobrepasa los 40, aquí es donde me falta Que diga else. cancele, mijo. Exactamente. Entonces vamos a quitarle reprobado y pongámosle cancele. ¿Listo? Es básicamente eso. Entonces ahí. Ahí debe tener else if. Este último, Sí, señor. no, ese último ya es el else, el de definitivamente no cumplió ninguna de las condiciones. Ok, entiendo. ¿Sí? Entonces, no era mayor que 60, no era mayor que 90, no era mayor que 60, tampoco era mayor que 40, entonces ya definitivamente else. Es, digamos, la condición donde ya no se dio ninguna de estas tres. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo, por ejemplo, con 95, me va a decir, uy, excelente. ¿Sí? Porque se cumple de una vez esta primera condición. Ahora, si no se cumple esa primera condición, pero se cumple la segunda, entonces me va a decir, bueno, no se cumplió esta, vamos aquí. Ah, listo, aprobado. Ahora, la calificación no era aprobada, está todavía por debajo de 60. ¿Sí? Pues está en 50, todavía puedo verificar. ¿Es mayor que 40? Y es mayor que 40. Ah, entonces puede habilitar. Ahora, no le alcanzó ni para el 40. Sacó 15. Entonces cancele, porque no le dio la calificación ni siquiera para la condición de que fuera habilitable. ¿Listo?
De esta manera nosotros podemos incluir varias condiciones dentro de una estructura de selección tipo if. ¿Vale? No sé si queda alguna pregunta de cómo usar entonces esas estructuras condicionales o de selección. Por lo menos la if. Está todo claro, profe. Listo. Entonces, dejamos Profe, así. ¿Sí? yo tengo una preguntita. Sí, claro. Luego del else if, si no se cumple el 40, seguiría, o sea, pasaría al else. Ajá, correcto. Esta es la última oportunidad, por decirlo así, que le da de evaluar. Si ya esta no fue, como estas dos no fueron tampoco, entonces pasa a la de no, no fue ninguna, que es simplemente else. Ah, vale, profe, ya. Gracias. ¿Listo? Sí, aquí queda la grabación y yo suelo responder cuando me hacen preguntas a lo interno. De todas maneras, la otra clase continuamos. Nos falta verificar, bueno, revisar las estructuras o las instrucciones de repetición. Y todavía nos quedan algunas instrucciones, o bueno, nos queda la estructura switch case por revisar, que es una estructura de selección. El trabajo no me acuerdo. ¿No les había dado fecha? Sí, profe, ahí creo Sí, que de- sale hasta del hoy a taller es las hoy. 12. Sí, noche, creo sí. que es hasta hoy. No está. Ah, sí, se entrega hoy. Debería dejar más tiempo, profe, para el jueves. No, creo que ya dejamos tiempo suficiente. O hasta mañana, aunque sea. Bueno, de pronto por el ejercicio 9. Sí, que varios tuvieron dificultades con eso. Entonces lo dejamos para mañana. Gracias, profe, gracias. 18 de noviembre. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí quedamos y nos veríamos entonces para la clase del jueves. Listo, profe, muchas gracias ahí por el cambio. Hasta luego, Listo, profe. muchachos. Entonces nos vemos el jueves. Hasta luego, Ya profe. continuamos con el tema. ¿Listo? Listo, profe, Recuerden el gracias. trabajo para mañana. Hasta luego.